Bueno, pues bienvenidos, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Giraldo, gerente corporativo de ICG y para mí es un gusto el día de hoy estar aquí con todos ustedes, ver tantas personas conectadas en esta sesión de formación virtual de ICG que ofrece para sus socios, colaboradores y clientes y amigos. En el día de hoy tenemos una presentación muy especial de ICG República Dominicana, a cargo del licenciado Michel Camacho. Ya en un momentico daré la introducción para que Antonio Palma, nuestro socio de ICG República Dominicana, pueda introducirlo y darle inicio a esta capacitación. Simplemente quiero al inicio, bueno, además de darles la bienvenida, bueno, decirles que esta sesión está siendo grabada. Esta sesión normalmente las grabamos y las subimos a nuestro canal de YouTube. Entonces, si de pronto no desean aparecer, les recomendamos que apaguen sus cámaras. De la misma manera, en el transcurso de la presentación, les recomendamos que tengan sus celulares y también la pantalla de Zoom en silencio, esto para que no interfiera con la comunicación. Y al final se abrirá un espacio para preguntas, resolver inquietudes y demás. Se puede hacer ya sea a través del chat y les colaboraremos con todo el tema de la moderación o también levantando la mano en Zoom, en la parte de participantes, tienen la opción, dice levantar la mano, ahí pueden hacerlo y con gusto les daremos la palabra para que lo hagan. Pues nada, no me demoro muchísimo más. Andrea Peñuela de Comunicaciones estará colaborándonos con todo el tema de la mediación y de las preguntas y le doy paso entonces a Antonio Palma, nuestro socio de República Dominicana. Muy buenas tardes a todos, gracias a todos los miembros, clientes, amigos que están aquí a través de esta sesión. Eh, en especial le damos las gracias al licenciado Michel Camacho por no estar presente. Eh, el señor Michel Camacho, licenciado Michel Camacho, graduado de la Universidad Pucamaima. No, desconéctalo. Yo no te lo desconecto. Graduado de la Universidad Pucamaima, eh, con amplia experiencia en temas de lavado de activos, en temas de fideicomiso, estructuración de negocios y todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales, contratos. Graduado de la Universidad de Georgetown en maestría de Derecho, concentración en regulación financiera, becario Fulbright. También de la Universidad de Buenos Aires en posgrado con delitos económicos. También en la Universidad de El Salvador, la Universidad de nuestro presidente, participó en un programa de delitos de cuello blanco. Por igual, el licenciado actualmente tiene una experiencia como director general de la fiduciaria Encomendan. También como consultor de la fundación, una fundación muy famosa en República Dominicana de Institucionalidad y Justicia, FINJUS, es consultor, y también en su práctica privada con Salcedo Astacio, donde es como socio gerente ha participado en todo lo que es la práctica comercial. También en el área docente es miembro de la Escuela Nacional de la Judicatura, sí, de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, de la Gaceta Judicial, de la Escuela Nacional del Ministerio Público, también de la universidad de la cual es egresado, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y bueno, también de la Universidad de Georgetown, sí, fue asistente profesor. Verdaderamente el licenciado Michel Camacho es un profesional de muy alto nivel, al cual le agradecemos su participación y le dejamos aquí, diríamos, en este podium virtual
Le dejamos lo que es la preparación de su tema, lo que es el fideicomiso como estructuración del fideicomiso como vehículo corporativo. Michelle, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Antonio, a todos los miembros de ICG, Edgardo, Santiago y Andrea por la invitación. Para mí es un privilegio compartir este muy prestigioso foro con ustedes y contento de poder compartir estas ideas. Mi posición actual, simplemente para aclarar, es miembro del Consejo de Fiduciaria Incomendam y asesor en materia fiduciaria. Voy a pasar a presentar inmediatamente, ¿verdad? Para entrar en materia. Por acá está la presentación. A ver. Bien, entonces, la idea un poco de hoy, en América Latina la experiencia del fideicomiso es muy rica y, siendo honestos, en República Dominicana esto apenas ha iniciado, digamos, la legislación dominicana del fideicomiso apenas inicia en el 2011, o sea que entiendo que es una figura muy conocida, quizá mucho más en otros países en términos de experiencia de América Latina. De modo que el objetivo mío es un poco transmitirle la experiencia dominicana, cómo está el mercado dominicano, qué cosas se están haciendo, cómo se están haciendo este tipo de estructuraciones, con la aspiración de que a lo mejor esta experiencia pueda servirle a lo que ustedes hacen en sus países y viceversa, ¿no? Que yo quizá, ojalá que sí, pueda retroalimentarme de ustedes a través de sus preguntas, inquietudes, sus observaciones. Yo he ajustado un poco el título, ¿no? Y perdonen la licencia que me he tomado, pero he titulado la presentación El fideicomiso como herramienta financiera, claro que desde una perspectiva dominicana. Y les propongo que veamos 5 aspectos. El primero es los antecedentes legislativos, República Dominicana, el panorama del mercado fiduciario, algunos elementos contractuales y regulatorios que podrán coincidir con algunos de los países latinoamericanos, quizá otros no, algunos aspectos fiscales y finalmente quizá ver el potencial financiero. Un poco la idea detrás de este contenido es poner sobre la mesa un poco las reglas del juego, los mecanismos de constitución y de estructuración del fideicomiso para luego poder explorar algunos ejemplos prácticos de la experiencia dominicana para tener una idea de su potencial, sobre todo orientado a la financiación de proyectos y, claro que sí, como una herramienta también corporativa. Perdón. En cuanto a los antecedentes, evidentemente no les voy a hablar a ustedes de Roma ni del Trust, creo que nos dormiríamos un poco y creo que está muy bien conocido por ustedes, pero sí me parece muy interesante rescatar los antecedentes latinoamericanos y cómo la República Dominicana ha encajado dentro de ese más amplio contexto. Y como ustedes saben, el origen latinoamericano al menos surge de México, ¿no? Ya desde 1905, con proyectos impulsados por el gobierno para la financiación de proyectos de infraestructura, pues se articularon a través de la figura del fideicomiso, aún sin un marco, digamos, legal o regulatorio propiamente. Luego, evidentemente, que esto sí fue más tarde reflejado por distintas legislaciones, ¿no? Como esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El otro antecedente importante es el proyecto Alfaro de 1920, que luego fue adaptado a una ley en 1925, y cito esos 2 antecedentes, porque como algunos de ustedes sabrán, estas, digamos, conversaciones doctrinarias en la región marcaron un poco la pauta de la conversación sobre el fideicomiso, sobre todo en torno a su característica más importante, diría yo, que es el patrimonio autónomo, patrimonio separado, o patrimonio por afectación, o patrimonio especial, ¿no? Si es un mandato, si no es un mandato, y cuál era la naturaleza de la propiedad fiduciaria, que es, digamos, está en el corazón de la figura.
un poco simplemente para ver la línea de tiempo de cómo ha sido en América Latina. Evidentemente, estas son las primeras legislaciones que fueron reportadas o elaboradas en estos países, México, Panamá, Puerto Rico, luego también en los años 20, Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Costa Rica, etc. Y vemos República Dominicana que recién ingresa en el 2011. Yo digo que, por un lado, República Dominicana, digamos, se perdió de una herramienta por mucho tiempo muy interesante, muy versátil, que muchas buenas prácticas, sobre todo en alianza público-privada, mandan a que se utilice, pero también algo positivo de que entremos tarde al juego fue el hecho de que, es el hecho de que pudimos aprovechar esta experiencia, digamos, aprender de los marcos regulatorios latinoamericanos, y digamos de también los errores cometidos. O sea que creo que en definitiva hay un buen marco regulatorio, evidentemente perfectible como todo, veremos en algún detalle a qué me refiero con eso, porque también es muy riguroso, pero definitivamente robusto. Ahora bien, ¿por qué República Dominicana entra tarde? Y esto es importante no solamente por su relevancia histórica, sino también por cómo es comprendida la figura aquí. Creo que esto matiza bastante, pues aunque el fideicomiso ha sido aceptada por muchos países, tiene sus matizaciones dependiendo del contexto, evidentemente, en que sea finalmente aprobado. En el caso de República Dominicana, como muchos países de la región, tal vez todos, ¿no?, pertenece a la familia del Código Civil francés, ¿no?, romano-germánica, pero con la particularidad de que República Dominicana, en vez de tener un código quizá inspirado en la codificación napoleónica, realmente tradujo, por allá en la década de los 1880, tradujo de manera literal el Código Civil francés, más tarde el Código de Comercio, el Código Penal y los códigos procesales correspondientes, de manera que República Dominicana básicamente adoptó de manera literal y traducida los códigos napoleónicos. ¿Y qué sucede? Que el proceso de codificación impulsado por Napoleón, pues desconoció la figura del fideicomiso, sobre todo por el rechazo que generaba o que se generó a partir de la Revolución, debido a que el fideicomiso era una figura que se utilizaba para, digamos, saltar algunas disposiciones normativas sobre las sucesiones y concentrar las sucesiones en cabeza de los primogénitos, ¿no? El tema del mayorazgo. Francia, digamos, una cultura, como sabemos, muy legalista, y esto lo digo en el buen sentido de la palabra, porque detrás de la codificación hay un ideal republicano muy importante, democrático y rescatable, y es de que toda la legislación esté contenida en un único lugar o en pocos lugares, de modo que haya certeza y seguridad jurídica y un respeto, digamos, importante y fiel al principio de legalidad. Por lo tanto, una figura como el fideicomiso, que por ejemplo, en el caso del trust, se generó en el equity, digamos, este derecho no formal, este derecho del common law, se creó para precisamente evadir ciertas restricciones en el caso de las sucesiones. Entonces, un legislador o un proyecto legislativo como el napoleónico, como el rigor con el que procuró ser y fue, pues evidentemente esta figura, con esa génesis, pues generó cierto rechazo, y es el motivo fundamental por el cual, digamos, ningún abogado dominicano, más que de manera anecdótica, seguramente estudió el fideicomiso, sino hasta que fue aprobada la ley en el 2011, ¿verdad? Y también podemos mencionar que en el caso de Francia, también entró relativamente tarde a la tendencia, por así decirlo, mundial del fideicomiso, pues la ley francesa que modificó el Código Civil para introducir el fideicomiso no fue sino aprobada en 1992 a raíz de la suscripción del Contrato de la Haya sobre trusts. Y aún en ese caso fue muy debatida la figura, porque era vista como un vehículo potencialmente para evadir las obligaciones tributarias. Finalmente se aprobó una legislación en 1992, pero como ven, incluso de manera mucho más tardía que los países
de la región. Y bueno, producto de esa visión y de esa, digamos, idiosincrasia jurídica, tampoco hubo una ley que por fuera de los códigos introdujera esta figura como una herramienta mercantil. Pues bien, finalmente, en el 2011, luego de años de debate, se aprueba la ley de fideicomiso. Es importante destacar que en República Dominicana, en el 2001, hubo ya digamos, un primer antecedente de la figura del fideicomiso a través de una iniciativa del gobierno de promover el transporte público y financiar la adquisición de una nueva flotilla de transporte. Al margen, digamos, de que ese proyecto no funcionó, desafortunadamente, muchos juristas, y por eso fue que aún sin una ley se estructuró con un fideicomiso, muchos juristas fueron de la opinión de que la legislación dominicana, básicamente el Código Civil dominicano, en base a una teoría, ¿no?, objetiva del patrimonio, de que este no es una proyección de la personalidad, sino de que puede existir por sí mismo un patrimonio, pues podía asimilarse por esta interpretación doctrinal un patrimonio autónomo como el fideicomiso. Esto evidentemente que trajo problemas prácticos, es decir, cómo registrarlo, cómo iba a reaccionar el registrador de títulos de este patrimonio que aparentemente tiene existencia por sí solo, sin depender de ninguna persona física o jurídica que lo detente. Así que por estas cuestiones, digamos, prácticas, y evidentemente esta discusión doctrinal tampoco fue pacífica, la figura no se asimiló como un sector importante y reputado de la doctrina hubiera querido. De manera que tuvo que finalmente interceder la mano del legislador y en el 2011, de la mano de una política de fomento de la vivienda, pues se introduce finalmente el fideicomiso. Y esto es muy importante porque no es una ley bancaria, como en algunos países de la región, no es una ley especial o una ley mercantil, sino que es una herramienta que vino de la mano de esta política, de estos incentivos, tanto al sector de la vivienda de bajo costo, para hacer frente, digamos, a la crisis habitacional, como también para impulsar el mercado de valores, que evidentemente va muy bien de la mano con las estructuraciones de proyectos inmobiliarios. Entonces es ahí donde se inserta el fideicomiso. Sin embargo, el legislador, por suerte, el Congreso, por suerte, entendía que la figura era mucho más versátil y por lo tanto su objeto, su versatilidad no fue limitada a esos objetivos esenciales de la ley, y por ello en el articulado de la misma se establece que puede constituirse un fideicomiso para cualquier fin o objeto siempre que sea lícito, conforme a las buenas costumbres y toda esa digamos, retahíla que ustedes ya conocen. Posteriormente vino el reglamento a través de un decreto dictado por el presidente de la República en el 2012, donde viene a precisar algunos componentes de la ley, fundamentalmente, y lo vamos a ver aquí un poco más en detalle, lo relativo a quién puede ser un fiduciario, cómo se obtiene la autorización del fiduciario, y precisa aspectos importantes respecto de su regulación. Y finalmente, la norma de la DGI 01-2015, modificada en el 2016, que vino a dar claridad sobre cómo, y DGI, perdón, es la Dirección General de Impuestos Internos, sobre cómo o bajo qué régimen se iban a ser tratados los fideicomisos. Si bien la ley establecía un artículo relativo a el tratamiento fiscal, quedaban muchas dudas sobre la extensión, y esto lo vamos a ver un poquito más en detalles. Hay más normas que vamos a ir viendo que están vinculadas al fideicomiso, que aunque no son directamente normas fiduciarias, son normas que regulan el fideicomiso en distintas áreas. Bien, visto estos antecedentes legales, pasamos al segundo aspecto, que es ver un poco el panorama del mercado dominicano. Yo no quiero echarle la culpa todo al COVID, ¿no? Pero traté de obtener las informaciones a la fecha, pero las entidades, digamos, están trabajando únicamente en los aspectos esenciales, o sea que estas informaciones pueden ser todavía actualizadas
sin embargo, reflejan de una manera bastante fiel cómo está compuesto el mercado dominicano. Y en general hay alrededor de 21 fiduciarias. Estas fiduciarias, a diferencia de otros países, pueden ser de objeto exclusivo, es decir, no solamente entidades del sector bancario o de intermediación financiero de valores u oficinas de abogados, sino que además de ellas, pues entidades de objeto exclusivo. Y de hecho, la mayoría, vuelvo atrás, la mayoría de estas fiduciarias del sector son en sí sociedades de comercio de objeto exclusivo, aun cuando sean de capital de algún grupo financiero. Esta composición del mercado responde a que hay una prohibición, como algunos de ustedes sabrán, del pacto comisorio que prohíbe que el deudor sea, perdón, que el acreedor sea también el encargado de ejecutar lo que han sido dado en garantía. Entonces, los grupos financieros, obviamente, para poder prestar servicios colaterales, pues establecieron una estrategia de no solicitar una licencia para operar como fiduciarios, como lo permite la ley, sino constituir su propio, una sociedad, parte del grupo, pero con una personería jurídica distinta. Esta discusión también ocurrió en Colombia y tuvo que pronunciarse, por ejemplo, la Superintendencia Financiera, donde finalmente dijo, bueno, sí, son parte del grupo, pero también tenemos que entender que son mercados reducidos, y finalmente se terminó admitiendo que aunque vinculada a un grupo, una fiduciaria de objeto exclusivo, pues puede perfectamente garantizar créditos que el banco de su grupo otorgue. Bien, dicho esto, entonces, ¿cómo está compuesta la cartera, digamos, dominicana en términos de fideicomisos? Pues no es de sorprender entonces que viniendo de la mano de una ley para promover la vivienda, la mayor cantidad de fideicomisos sean los fideicomisos inmobiliarios. Y aquí se incluyen dos grandes grupos de fideicomisos inmobiliarios. Por un lado, los denominados fideicomisos de vivienda de bajo costo, que son la mayoría dentro de esa proporción, y lo son así porque tienen ventajas fiscales importantes, como por ejemplo, la exención del impuesto de la transferencia de la propiedad inmobiliaria sobre la cual se desarrollaría el proyecto, la exoneración de un porcentaje del ITEVIS o IVA, una reducción que aplica para la mayoría de los fideicomisos inmobiliarios, una reducción de un 27 a un 10% del impuesto sobre la renta, de modo que esos incentivos son bastante importantes y han evidentemente que catalizado el sector de desarrollo inmobiliario de las viviendas de bajo costo. Pero también hay un repunte importante de otros proyectos inmobiliarios, aunque no sean de bajo costo, porque sobre todo para los proyectos de esta índole, existe la exención del impuesto, no la exención total, pero una exención parcial del impuesto sobre la renta o corporativo de un 27 a un 10%, lo cual es un importante recorte, además de que las distribuciones de las rentas en el fideicomiso están exentas del impuesto de la transferencia de los dividendos, ¿no? Que sería un 10% adicional al momento de pagar los dividendos. Bien, en segundo orden, por encima del 20-25% se encuentran los fideicomisos de garantías, también muy relacionados con los inmobiliarios, y son fundamentalmente esos fideicomisos que tienen un activo para garantizar un crédito. Y esto es muy interesante porque esto ha abierto el mercado para las fiduciarias, ha generado una garantía robusta también alternativa a las hipotecas, incluso más barata, y por eso, digamos, tiene ese nivel de importancia. Y luego otros fideicomisos que ya en menor medida, como el de oferta pública, donde actualmente hay 6, administración y pagos, que son las formas quizás más versátiles, depende mucho del negocio. Y en último lugar están los sucesorales, y vamos a ver por qué esto responde básicamente a un desincentivo impositivo por la forma como se ha estructurado en la ley. Bien, les comentaba de los fideicomisos de oferta pública. Actualmente hay 6 fideicomisos registrados en la Superintendencia de Mercados de Valores.
Cuatro de ellos son fideicomisos de oferta pública inmobiliaria, básicamente de la forma como son estructurados de manera muy similar, es que el fideicomitente o el inversionista aporta un inmueble generador de renta, digamos una plaza comercial con alquileres. Esos alquileres son titularizados y luego se emite esa oferta, esos títulos, valores fiduciarios a una renta variable o a una renta fija, ¿no? A un plazo determinado. Pero luego hay dos fideicomisos muy interesantes, con lo cual creo yo que, digamos, hay una buena proyección en términos de utilizar esta figura de manera creativa. El primero es el fideicomiso carretero, o fideicomiso que aquí se denomina RD Vial. Ese fideicomiso es un fideicomiso donde el Estado es el fideicomitente, y allí se han traspasado, o se han transmitido al fideicomiso, los flujos derivados del pago de los peajes de distintas carreteras del país para, digamos, dar mantenimiento, para mantenerlas adecuadamente, para solventar seguridad, etc. Y finalmente el fideicomiso accionario de una empresa privada dominicana, en el cual se traspasaron acciones de esta empresa al fideicomiso, se titularizaron esas acciones y luego se emitieron valores fiduciarios al mercado. Digamos. Bueno que ustedes sepan que el mercado de valores dominicano es, digamos, todavía un mercado incipiente, tiene unos 20 años. Recientemente fue aprobada una legislación importantísima en el 2017. Más del 90% son emisiones del gobierno, ¿no? Del Banco Central de la República Dominicana y de Hacienda, pero luego con una mucha mayor actividad en el mercado secundario. También hay otros fideicomisos públicos, ya no de oferta pública, pero que van a tener esa proyección en algún momento de convertirse en públicos, es decir, de emitir valores fiduciarios. Uno de ellos es Parquea TRD, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas Dominicana, por ejemplo, identificó una necesidad de parqueos, entonces está promoviendo esta figura como un mecanismo para que los propietarios de terrenos puedan aportarlos al fideicomisos, entren inversionistas para desarrollar parqueos, y los flujos que se generen por el uso de esos parqueos entonces sirvan como fuente de pago, que sean titularizados para que sean la fuente de pago de los intereses y el capital del público que invierta. También está FIMOVIT, que es el Fideicomiso de Movilidad y Transporte, también promovido por el Estado, en el cual se están licitando las rutas públicas de transporte público, y se están licitando con la condición de que quienes quieran proveer ese servicio constituyan fideicomisos privados que se vinculen a ese fideicomiso, que sean esos fideicomisos privados los que reciban los flujos de los pasajeros, pagos de los transportes, para que sean recibidos por directamente este fideicomiso FIMOVIT, para que luego posteriormente esos flujos también puedan ser titularizados, puedan ser adquiridos por inversionistas y luego ese capital poder invertirlo en la readecuación del transporte público. O sea que hay muchas cosas interesantes que están sucediendo en República Dominicana. Yo sé que lugares como México y Colombia tienen muchísima experiencia por ejemplo, este fideicomiso RD Vial que les comento es hijo de un fideicomiso mexicano, pero el hecho de que lo estamos viendo ya en República Dominicana, pues repunta y perfila bastante la figura, sobre todo cuando tiene la estampa del gobierno. Bien, pasando a los elementos contractuales y regulatorios, un poco para que comparen o puedan ver las diferencias que puedan existir en sus países. El fideicomiso de República Dominicana, digamos, comparte en esencia las mismas características que los fideicomisos de toda la región, ¿no? Son fundamentalmente encargos de confianza, con la condición de que sean cumplidas unas instrucciones y fines estrictamente establecidos por los fundadores del vehículo. Yéndonos más directamente a la definición legislativa, ¿no? Y perdónenme, pero los abogados no podemos sino acudir a la ley por todas las palabras que hay, ¿no? Pero bueno, como lo ha definido el legislador dominicano, como el acto mediante el cual varias personas llamadas fideicomitentes transfieren
derechos no múltiples a los fiduciarios para la constitución de un patrimonio separado llamado fideikomitivo, el cual será administrado en favor de los fideicomisarios o beneficiarios. Aquí es interesante resaltar, quizá un componente idiosincrático 2, es el hecho de que el legislador dominicano distingue entre fideicomisarios o beneficiarios, digamos que no son las mismas partes dentro del fideicomiso. La diferencia radica fundamentalmente en que el fideicomisario, como ustedes sabrán, tiene derecho al residual en caso de la liquidación del patrimonio, mientras que el beneficiario no. El beneficiario tendrá derecho económico en la medida en que se establezca el contrato, incluso conjuntamente con otros fideicomisarios, pero en el evento de la liquidación del fideicomiso, el beneficiario no tendrá derecho al residual. Así que, bueno, quizás sea oportuno ahora hablar de los componentes de esa definición de manera breve, y empezando por el más importante de ellos, que es el patrimonio, ¿no? Como lo define la ley, es un patrimonio autónomo, independiente y separado de los bienes personales o de los fideicomitentes, de los fiduciarios y de los fideicomisarios. Ustedes saben que en torno a la naturaleza de este patrimonio hay una discusión teórica muy importante que ha ocasionado en algunas ocasiones confusiones, ¿no? Fundamentalmente se dice, bueno, ¿es un patrimonio autónomo? ¿En qué medida es un patrimonio autónomo? Porque finalmente tiene un titular, y el titular de ese patrimonio es la fiduciaria, digamos. Yo tengo un colega que dice que hay que pensar en el fideicomiso como un menor, que tiene que tener un tutor, y el tutor hace todo lo legalmente requerido por ese menor, de manera muy jocosa, pero finalmente es así, no es un patrimonio autónomo totalmente, lo es autónomo en términos de su separabilidad contable, de la separabilidad de las obligaciones respecto de las personas que constituyen el fideicomiso o la fiduciaria que lo administra o de los beneficiarios del mismo, pero finalmente está atado a una titularidad legal de un fiduciario que opera y que administra ese fideicomiso, evidentemente limitado a el mandato de los fideicomitentes. Entonces, por eso hay autores que hablan más bien de un patrimonio especial, ¿no? Un patrimonio especial que tiene un titular, ciertamente. Usted va al registro de títulos dominicano y ve que el titular del fideicomiso, que el propietario del inmueble es la fiduciaria, sin embargo, es un patrimonio por afectación y la capacidad de disposición de la fiduciaria evidentemente va a estar limitado a esa Biblia de la operación jurídica que es el contrato del fideicomiso. Pero evidentemente que esto es una discusión interesantísima, que nos gusta mucho a los abogados, pero es más que nada teórica, pero no ha dejado de tener en algún momento efectos prácticos porque, por ejemplo, en República Dominicana, y tengo entendido que también sucedió en Colombia, algunos reguladores entendían que los fideicomisos no podían ser o no podían tener dentro de su patrimonio cuotas de participación de sociedades de comercio bajo el argumento de que según las legislaciones dominicana y colombiana solamente podían ser accionistas las personas físicas o jurídicas. Entonces, de nuevo, no se trata de un patrimonio autónomo que está, digamos, flotando, sino que es un patrimonio que tiene un responsable y que tiene un mandato y que ese patrimonio autónomo lo representa la fiduciaria. Entonces, bajo el primer argumento, evidentemente, entonces no podría firmar ni tener nada dentro de su patrimonio. Obviamente que tanto como puede suscribir un contrato de compra, puede suscribir un contrato de cesión o de adquisición, de suscripción de cuotas de participación. Finalmente, en Colombia, la Superintendencia Financiera emitió una opinión aclarando la situación de que sí se puede, y en República Dominicana, de manera quizá menos informal, pues el registro mercantil, la Cámara de Comercio admite perfectamente que los fideicomisos las fiduciarias pueden utilizar el patrimonio de los fideicomisos para adquirir cuotas sociales si así lo establece su mandato fiduciario. De manera que, bueno, en sentido general, sus características son que es un patrimonio autónomo independiente y, como les digo, especial, pues sus bienes son afectos a un fin. No tiene personalidad jurídica, importantísimo, aunque sé de algunas legislaciones latinoamericanas, como la de Ecuador,
en la que, me corregirá si hay alguien de dicho país, en la que el fideicomiso sí tiene personería jurídica. Fue interesante ver cómo funciona así. Es un vehículo, al menos teóricamente, es un vehículo fiscalmente neutro. Ya hemos visto de entrada que no es del todo así en República Dominicana, porque hay dos importantes incentivos fiscales dirigidas al sector de las viviendas de bajo costo y también dirigidas al mercado de valores, en el caso de los fideicomisos de oferta pública. Y vamos a ver cuando veamos la parte dispositiva estas particularidades. Son bienes inembargables, todos ustedes lo saben, pero evidentemente que son inembargables por las obligaciones de los fideicomitentes, fideicomisarios y el fiduciario, pero no de las obligaciones que se adquieran por el patrimonio fiduciario, digamos. Bien, pasando brevemente a las partes, el fideicomitente, que es el fundador, tiene, digamos, el derecho de reservarse, el derecho de revocar o modificar el fideicomiso. Es una cláusula muy importante, pues si usted va a constituir un fideicomiso sucesoral, pues muy probablemente usted querrá tener la posibilidad de revocarlo. Un fideicomiso que va a estar constituido por mientras esté en vida, claramente, que va a estar constituido por su patrimonio. Pero si usted va a constituir un fideicomiso en garantía, el acreedor va a querer ver que es un fideicomiso irrevocable y que por lo tanto usted no tendrá la potestad de echar todo para atrás, ¿no? Eso es un componente bastante importante. Y evidentemente el fideicomitente es el que afecta el patrimonio, es el que lo transmite bajo la condición de que se cumplan específicamente determinados objetivos con el mismo. Luego el fideicomisario, que puede ser el fideicomitente o cualquier otro tercero. En el caso dominicano, el fiduciario no puede ser fideicomisario. Yo sé de algunas legislaciones latinoamericanas en las que sí, pero me parece muy importante que no lo sea, sobre todo porque el fiduciario se supone que es ese actor o agente neutral, imparcial, que no tiene un interés, digamos, económico directo en la operación más que una comisión, porque eso es lo que garantiza que no va a haber conflicto de intereses y que va a actuar, por ende, quizá de la manera más imparcial posible conforme al contrato de fideicomiso. Importante destacar, el fideicomisario no solamente tiene derechos económicos a recibir la renta y el residual, sino que realmente tiene derechos para exigir transparencia, información, para verificar si sí o si no se están cumpliendo con el objeto del fideicomiso conforme fue pactado por el fideicomitente, o sea que no tiene un rol únicamente pasivo de recibir una rentabilidad, sino que definitivamente un rol muy activo. En el caso de la fiduciaria, esta tiene que aceptar el encargo porque implica la responsabilidad del patrimonio, implica la obligación de ejecutar en la forma establecida por el contrato los fines y el objeto del fideicomiso, implica rendir cuentas, ¿no?, tanto al fideicomitente como a los fideicomisarios y beneficiarios sobre la situación del patrimonio en la medida en que lo establezca la ley. En el caso dominicano, se establece por lo menos 2 veces al año. Si el contrato no dice otra cosa, por lo menos 2 veces al año tiene que reportar el fiduciario a los dueños, digamos, del fideicomiso. Y claro, una obligación muy general de ser buen padre de familia o buen hombre de negocio, que yo sé que es un estándar jurídico muy compartido dentro de la familia romano-germánica. En cuanto al secreto fiduciario, evidentemente que tiene que guardarlo, pero como ustedes sabrán, existen importantes obligaciones de registro para que el fideicomiso pueda ser público a tercero y para que efectivamente el fiduciario pueda tener la posesión de los activos. En cuanto al régimen de responsabilidades, hay actividades prohibidas muy claras, como las que les comenté. El fiduciario no puede tener un interés dentro del negocio fiduciario que administra, no puede ser un beneficiario, no puede ser un fideicomisario, no pueden tampoco serlo sus accionistas o ninguna parte vinculada del fiduciario. Es responsable por sus faltas, negligencias e imprudencias, por lo cual no solamente ya sería pasivo de responsabilidad el patrimonio del fideicomiso, sino la misma fiduciaria puede ser directamente responsable con su patrimonio. La ley dominicana es bastante estricta también porque
esta responsabilidad no solamente alcanza la sociedad jurídica fiduciaria, sino su gestor fiduciario, sus principales, digamos, socios son personalmente responsables por esas faltas de imprudencia o, digamos, negligencias que se puedan cometer. Evidentemente no es responsable el fiduciario por la responsabilidad civil que pueda derivarse de la ejecución de aquellos fines o objetos que ha establecido el fideicomitente. De manera que casi siempre los contratos fiduciarios tienen esa cláusula de indemnidad a cargo del fideicomitente. Claro que también el fiduciario es pasible de sanciones administrativas en la medida en que digamos, un actor, un ente altamente regulado, tanto por su condición de fiduciario, y vamos a ver cómo está compuesta esta regulación más adelante, como porque es un sujeto obligado conforme a la Ley de Prevención del Lavado de Activos recientemente modificada en la República Dominicana, y obviamente también por los tipos penales vinculados con la desviación del patrimonio, con el fraude cometido con el patrimonio de los fideicomisos que administra. Otra de las actividades prohibidas que tienen las fiduciarias, conocidas por todos, es evidente que no puede mezclar el patrimonio de un fideicomiso con otro fideicomiso, ni con su patrimonio fiduciario, ni con ningún otro, digamos, patrimonio. De manera que, como ustedes saben, en los estados financieros de las fiduciarias se reportan los patrimonios autónomos como cuentas de orden. Digamos. No es una cuenta propia, sino es una cuenta para reflejar que no es una cuenta propia, sino que es un patrimonio autónomo que es administrado por esa fiduciaria. Bien, visto los componentes del fideicomiso y las partes, podemos entrar quizá a algunos elementos esenciales del contrato. En primer término, en la República Dominicana, el contrato de fideicomiso puede ser tanto un contrato notarial, es decir, que lo instrumenta un notario público registrado, o puede ser un acto privado, pero con las firmas legalizadas por un notario público, ¿no? En segundo lugar, hay requisitos de registro, pues los contratos de fideicomiso en República Dominicana tienen que estar registrados en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil, que es donde también se registran las sociedades de comercio. En algunos casos específicos, como los fideicomisos sucesorales y los fideicomisos de inversión, tienen que también ser registrados en el registro civil de las alcaldías, donde se tengan domicilio los fideicomisos. Y obviamente que dependiendo del tipo de fideicomiso que sea, pues habrán otros requisitos de publicidad. Me refiero fundamentalmente a los fideicomisos de oferta pública, que obviamente tienen que acogerse a ese régimen especial dispuesto por esa normativa. Es importante establecer que el legislador dominicano quiso darle mucha formalidad a este contrato. Incluso se puede apreciar esto por el término de la palabra, por el término utilizado, ¿no? La palabra acto, ¿no? Más que contrato es un acto. Creo que tratando de reivindicar esa formalidad que debe revestir un contrato de esta, digamos, naturaleza. Pero establece también, además de eso, cláusulas muy rígidas. Y le pongo este ejemplo. A pena de nulidad en la República Dominicana, los fideicomisos tienen que tener todas estas declaraciones, ¿no? De la voluntad expresa del fideicomitente, declaración jurada de la procedencia lícita de los activos, declaración jurada de que el acto no se crea para defraudar a acreedores. El plazo es muy importante también, que esté establecido el fideicomiso. Así como la designación de los fideicomisarios. Todo esto, ¿no? Hay otras condiciones, pero esencialmente estas a pena de nulidad. ¿Qué aspectos, digamos ya prácticos, a mi juicio, son importantes para estructurar bien un fideicomiso? Pues en primer término, entender bien el negocio que están planteando las partes. Si usted no lo entiende, pues entonces el contrato no va a reflejar realmente lo que las partes quieren. Y esto puede también incidir en la operación y puede incidir en el éxito del negocio subyacente. Finalmente, el fideicomiso es un vehículo que depende de la buena estructuración del negocio subyacente. Y aunque el fiduciario no puede garantizar el éxito,
incluso está prohibido, que garantiza el éxito de los negocios subyacentes, a todo fiduciario le importa, le interesa que sus negocios sean prósperos porque hay un riesgo reputacional altísimo. A diferencia de las entidades de intermediación financiera y de valores, por ejemplo, donde hay muchos riesgos de mercado, riesgo de transformación, riesgo de liquidez, riesgo de término, etc. Los riesgos fiduciarios más importantes es el riesgo operativo, por un lado, porque tiene que cuidar mucho ese patrimonio, de no confundirlo, de ejecutarlo conforme al mandato del contrato, y el reputacional, porque al final de cuentas el núcleo de esto sigue siendo el mismo de hace 2000 años, y es que es una encomienda de confianza. De manera que es importantísimo la buena estructuración del negocio subyacente, que haya un entendimiento y un acoplamiento entre la parte jurídica, entre la parte financiera, entre la parte fiscal, entre la parte contable, porque acopladas todas estas componentes, entonces la garantía de que sea, o la probabilidad de que sea exitoso es mucho, mucho mayor. Y luego, claro, están todos esos, como decimos en Dominicana, periquitos que nosotros buscamos, y es que quien esté constituyendo el fideicomiso tenga esa potestad de disponer de esos activos, sea realmente el titular del inmueble o del bien, si es el representante de una sociedad de comercio, que tenga los poderes de disposición respectivos, digamos, investigar bien los inmuebles, que no haya ninguna, que no pese sobre ellos ninguna traba, una hipoteca o otro tipo de garantía. Evidentemente eso no significa que el fideicomiso no pueda ser constituido con inmuebles que tengan hipoteca. Eso simplemente tiene que transparentarse con el fiduciario y notificar al acreedor que tiene como garantía esa propiedad de que está siendo traspasado un fideicomiso, y eso seguramente que originará ajustes al contrato de fideicomiso para garantizar los derechos o asegurar los derechos de ese acreedor. Cláusulas esenciales. Bien, primero las partes, ¿no? Y como les decía, la capacidad jurídica de aquellas personas que lo están conformando, el componente de la irrevocabilidad, y como ustedes saben ya, esto va a depender exactamente de qué tipo de fideicomiso estemos constituyendo. Los convenios modificatorios, también eso va a depender del tipo de fideicomiso. Vamos a poder modificarlo. ¿Quién lo va a modificar? ¿Lo podrá hacer el fideicomisario? ¿Lo podrá hacer el fideicomitente? ¿No lo podrá hacer el fideicomitente? Y eso dependerá del tipo de fideicomiso, ¿no? Fideicomiso de garantía, pues evidentemente el acreedor va a querer esa cláusula bastante cerrada. Una cláusula prohibida sería que el fiduciario modificara unilateralmente el fideicomiso. Si bien la cláusula puede versar, de hecho debe ser así, que el fideicomitente puede modificar el contrato, pero tiene que tener la anuencia del fiduciario, porque bueno, el fiduciario aceptó el encargo en el momento 1 con estas condiciones. Un convenio modificatorio implicará una modificación de esas objeciones, y por lo tanto el encargo, la aceptación del encargo también tiene que ser renovada por parte del fiduciario. La cláusula de los fines o el objeto del fideicomiso, es decir, para qué estoy, es básicamente la afectación, para qué estoy traspasando estos bienes, es, como dicen algunos teóricos, ¿no?, el alma del fideicomiso, porque finalmente la guía de ruta de la fiduciaria, y la contracara de esos fines es que cada uno de esos fines es una obligación de ejecución a cargo de la fiduciaria, ¿no? El sexto componente, la responsabilidad del fiduciario, como le hemos comentado ya, y el alcance que tiene incluso hacia las personas físicas del fiduciario. ¿Qué bienes van a ser aportados? Si el fideicomiso va a estar abierto a recibir otros bienes. Los honorarios fiduciarios de la República Dominicana dice que si las partes no pactan los honorarios, se reputa que el fideicomiso es gratuito, de manera que los fiduciarios nos preocupamos siempre por esa cláusula. Las obligaciones fiscales que recaen evidentemente sobre el fiduciario respecto de los activos que estén en el fideicomiso. Una cláusula muy importante, salto acá a la 2, es la cláusula de inversión. Es importante que se establezca con claridad las expectativas del fideicomitente respecto
respecto de los activos líquidos que tenga el fideicomiso, ¿no? ¿Qué hago con esos bienes? ¿Dónde lo pongo? ¿Un certificado a plazo, un certificado a corto plazo, un certificado en dólares o otro instrumento financiero quizá? Pues es importante, pues, sobre todo para garantizar la conservación y preservación de sus activos, al mismo tiempo poder obtener el mayor rendimiento posible con relativo bajo riesgo. Es importante también la cláusula de ejecución en caso de incumplimiento. Como ustedes saben, una de las cosas más interesantes que trae esta figura es que las partes pueden estipular las reglas de ejecución del activo en caso de incumplimiento del deudor. Esto ha sido objeto de debate en muchos países, por ejemplo México y de nuevo Colombia, en donde tuvieron que pronunciarse los más altos tribunales, porque la discusión era, bueno, las ejecuciones, los procedimientos de ejecución son de orden público, un contrato por lo tanto no podría saltarse esa regulación que es de orden público. En el caso de Colombia y de México, las posiciones de las Cortes Supremas fueron parecidas, fueron por el orden de que finalmente quien está disponiendo del activo es el mismo deudor que está diciendo qué ocurre en el evento de incumplimiento. Claro que en ambas jurisdicciones establecieron parámetros mínimos que tiene que tener ese contrato para que no sea pues una cláusula muy abusiva. Entonces es muy importante determinar de manera muy objetiva cuál es el evento de incumplimiento, a partir de cuándo se va a verificar el evento de incumplimiento. Y esto también es importante para el fiduciario, porque al final de cuentas, en ese momento crítico del contrato también puede exponer su responsabilidad en caso de un potencial litigio. Por eso es, en sentido general, que una de las buenas prácticas, y aquí el fideicomiso toma quizá mucho de México, es que las buenas prácticas indican que el fideicomiso no solamente se ejecute con el contrato y, digamos, la discrecionalidad interpretativa del fiduciario, sino que siempre haya órganos que involucren a los dueños del fideicomiso, fideicomitentes o fideicomisarios, que instruyan al fiduciario para asegurarse de que en todo momento los intereses, las interpretaciones de las cláusulas estén alineadas, ¿no? Como les comentaba, el régimen de publicidad de los contratos, teniendo un buen contrato ya, firmado entre las partes, primer paso, registro mercantil, luego tiene también que registrarse el contrato en la Dirección General de Impuestos Internos y en la medida en que haya activos inmobiliarios, pues un registro inmobiliario. Eso sin perjuicio, como les comento, perdón, voy a tomar un poquito de agua, eso sin perjuicio de que hayan otras instancias también en las que deba registrarse, como el caso del fideicomiso sucesoral y de inversión en los registros civiles de las alcaldías. Bueno, la ley dominicana también, ¿no? Estableció un catálogo abierto de los tipos de fideicomisos. Se hace referencia, por ejemplo, al fideicomiso de planificación sucesoral. Evidentemente que este fideicomiso establece la limitación de que, a diferencia del trust americano, ¿no? De que yo puedo legar todo mi patrimonio a mi gato, en el caso del fideicomiso de planificación sucesoral dominicano, la ley establece que tiene que respetar la regulación sucesoral dominicana, ¿no? La reserva hereditaria, de manera que es una limitación importante. Sin embargo, en términos del potencial de la figura para la conservación y la integridad del patrimonio, pues hemos visto que en República Dominicana este tipo de fideicomiso tiene muchísimo potencial. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay tan pocos? Como vimos en la gráfica al inicio, el problema es que, a diferencia de otros países donde el impuesto de transferencia, ¿no? Cuando transfiero, cedo la propiedad de mi patrimonio, el patrimonio separado, autónomo, especial, en algunos países no está grabada esa transferencia, porque se considera como una transferencia instrumental. En República Dominicana sí está grabado, salvo que se trate de un fideicomiso de oferta pública o un fideicomiso de vivienda de bajo costo. Entonces, el primer gran escollo que tiene es que, como yo, propietario de mi casa, tengo que pagar el 3% para pasarlo a un fideicomiso que, mientras esté vivo, va a ser mío y no va a haber una transferencia efectiva. Entonces, eso ha limitado bastante la figura. Es bueno también que sepan que está en curso, en marcha, un proyecto de modificación donde se pretenden, digamos, solventar estas disonancias.
También los fideicomisos culturales, filantrópicos o educativos. Básicamente son fideicomisos que se benefician del régimen impositivo de las asociaciones sin fines de lucro. Los fideicomisos de inversión es una figura interesantísima y con muchísimo potencial. Aquí dice que el artículo 57 dice que los activos de fondos solamente pueden ser administrados por fondos de inversión e intermediarios de valores. Eso ya no es así, pues una modificación reciente ha posibilitado a que las fiduciarias de objeto exclusivo y de otros sectores puedan, digamos, constituir y administrar fideicomisos de inversión. Esto es muy interesante porque ha abierto un mercado alternativo de finanzas estructuradas para inversionistas que están buscando instrumentos con rentabilidad y con niveles de riesgo diferentes que le permitan diversificar su portafolio. Como les decía, República Dominicana, su mercado de valores está compuesto en más de un 90% por renta fija de gobierno, fundamentalmente, ¿no? Y esta figura, este fideicomiso, ha permitido que el fideicomiso sea utilizado como un SPV para la estructuración y oferta privada de valores. Obviamente, hay que cuidar la regulación de oferta pública, que fue recientemente modificada, y establece algunas limitaciones para la oferta de valores, para que no caiga como se pueda ser considerado como de oferta pública. Luego los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario, los de oferta pública que hemos comentado, y los fideicomisos de garantía. Ese otros es muy importante porque ahí es que dice el legislador, bueno, y cualquier otro cuyo objeto y fin, y por eso la necesidad del mercado y la creatividad de las partes es el límite dentro del marco de la legalidad. Es muy interesante que el fideicomiso en República Dominicana tiene una infraestructura regulatoria muy robusta, quizá diferente a otros países, donde basta que las partes firmen el contrato para que ya el fideicomiso esté constituido, pasos más, pasos menos. En República Dominicana quizá la carga regulatoria es mayor y vamos a ver por qué. Les comentaba que en primer término pueden ser fiduciarias las personas de objeto exclusivo, las sociedades administradoras de fondos de inversión, los intermediarios de valores y los bancos múltiples y las asociaciones de ahorro y préstamo. Cada uno tiene requisitos de incorporación o de habilitación para actuar como fiduciarios distintos, dependiendo de cuál sea su regulador sectorial. Eso es muy importante porque hay varios reguladores, dependiendo del objeto o de dónde pertenezca el grupo al que pertenezca la fiduciaria, y en algunas ocasiones estos reguladores, casi en la mayoría de las ocasiones, interactúan entre sí. Y vamos a ver también que esto es algo que se quiere mejorar con este proyecto de ley. Importante decir finalmente sobre el contrato que, a diferencia de otros países, no está reconocido el encargo fiduciario, por ejemplo, lo cual para mí es una figura importantísima también que va muy bien de la mano con el fideicomiso. Bien, pueden ser las personas jurídicas de objeto exclusivo siempre que tengan un patrimonio de unos 30 millones de pesos, son alrededor de quizá menos de $800,000. Los requisitos son registrarse en la Dirección General de Impuestos Internos. Y bueno, esto es una de las cosas que en este proyecto de modificación se busca, pues el encargado de recaudar es también el supervisor del sector, y de un sector que tiene un tratamiento fiscal muy particular, pues evidentemente que esto puede generar esas funciones de recaudar y de supervisar, y ojo, supervisar no solamente vigilar y monitorear, sino también promover un sector, deban separarse. Y en este proyecto de ley lo que se está procurando es que una superintendencia como la Superintendencia de Bancos sea el regulador, digamos, natural de esta figura. El reglamento del 2012 que les mencionaba en un inicio estableció varios requisitos para las fiduciarias de objeto exclusivo, ¿no? Como el de tener un software adecuado para llevar la contabilidad de los fideicomisos, los manuales de operación, de funcionamiento, de prevención, de contabilidad, etc. Los antecedentes de los gestores y de los socios. Tiene que haber también un tema de buen gobierno corporativo y de la
digamos, de la idoneidad en términos de capacidad de integridad para manejar una fiduciaria. Adicionalmente, aunque una fiduciaria sea de objeto exclusivo y su regulador sea la Dirección General de Impuestos Internos, en la medida en que ese fiduciario garantice con sus activos, emite certificados de garantía a entidades bancarias, también tiene que tener una aprobación mucho más sencilla ya de la Superintendencia de Bancos, y eso implica también niveles de reportería que tienen los fiduciarios con la Superintendencia de Bancos en cuanto a informarles cuáles fideicomisos, cuáles bancos y cuáles activos están bajo el dominio de esa fiduciaria. Luego, ya los requisitos son más sencillos y esto tiene sentido para otras entidades reguladas como los bancos, entidades de intermediación financiera de valores, porque ya tienen un alto contenido, una alta carga regulatoria para poder operar como tales. Entonces, en estos casos son básicamente un manual de políticas y de procedimientos para ese servicio fiduciario que van a ofrecer, digamos, una certificación de esa resolución, de esa manifestación de voluntad de esa sociedad de comercio de incursionar en esa área, y básicamente ajustar sus modelos y sus manuales actuales a este nuevo servicio, ¿no? Eso voy a pasar rápidamente esto porque son básicamente muy parecidos. Ahora bien, ¿dónde quiero llegar aquí? En muchos países el fideicomiso basta con el contrato y algunos requisitos de publicidad. En República Dominicana, teóricamente, legalmente, esto es así también, pero no lo es del todo por la razón de que el reglamento establece que para un fideicomiso operar, tener cuentas, poder suscribir contratos, tiene que tener un registro nacional de contribuyente. Y esto no importa que usted sea una fiduciaria de objeto exclusivo, puede ser cualquier tipo de fiduciaria, sus fideicomisos tienen que pasar por esa tramitación. En la práctica, esto no sucede de manera automática. Constituye el fideicomiso, lo llevo a la DGI, me da mi RNC, sino que la DGI se ha convertido en esa especie de supervisor que previamente califica el fideicomiso, ¿no? Revisa el fideicomiso para determinar si puede operar, ¿no? Si está conforme con la ley. Así que en el fondo, aunque a mi modo de ver esto puede ser una distorsión, el Registro Nacional de Contribuyentes se ha convertido en una especie de habilitación para operar de cara a los fideicomisos. Evidentemente que tratándose de fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos de vivienda de bajo costo, de fideicomisos de inversión, la habilitación es relativamente muy sencilla. El problema está en que la Dirección General de Impuestos Internos está cuidando que a través del fideicomiso no se traspasen operaciones empresariales, ¿verdad?, que busquen evitar la tributación ordinaria del 27% de impuestos sobre la renta, por ejemplo, por sobre el 10% de impuestos sobre la renta que tributaría dentro del fideicomiso. Esa es la explicación fundamental. Entonces tenemos en realidad un ecosistema compuesto por lo menos 3 reguladores, ya verán por qué digo por lo menos. La DGI, que ya hemos visto que es el Uber regulador, pues es el que asigna el Registro Nacional del Contribuyente a los fideicomisos, sin lo cual no pueden operar. Luego, la Superintendencia de Bancos, que también tiene mucha importancia porque todas las fiduciarias tienen fideicomisos de garantía para bancos, y en la medida en que pertenezcan a una entidad del sector de valores o que sea un fideicomiso de oferta pública, pues tendrá también como regulador a la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Por qué puede haber otro regulador? Pues porque también los fideicomisos, los fiduciarios son sujetos obligados conforme a la Ley de Prevención del Lavado de la República Dominicana, y cuando menos hay una obligación de reportar las operaciones sospechosas, los reportes de efectivo, ¿no?, de transferencia en efectivo, a la unidad de análisis financiero, ¿no? De manera que hay que añadir también esa otra capa, si se quiere, regulatoria, y evidentemente que toda esa regulación expone a las fiduciarias a otro tipo de sanciones administrativas, de deberes y obligaciones administrativos que también tiene que cuidar y velar, ¿no? Y como saben, esto es sumamente importante por esa cosa tan preciada de los fiduciarios, que es el riesgo reputacional junto al operacional. Pues bien, en cuanto a los aspectos fiscales, podemos
ver, en primer término, que la norma, y esto es importante, no fue la ley, sino fue una norma de la Dirección General de Impuestos Internos que estableció el 10% de impuestos sobre la renta en vez del 27%, y quedan exentas la distribución de esos dividendos, es decir, que sería un 10 adicional, de manera que en el caso de una corporación, de una sociedad de comercio, sería el 27% sobre renta, más el 10% al momento de distribuirlo. En el caso de un fideicomiso es únicamente un 10%. Ya ustedes saben que en cuanto a los fideicomisos de oferta pública y de viviendas de bajo costo, todavía son mayores los incentivos fiscales, pues se eliminan los impuestos de transferencia. Los fideicomisos, en la medida en que tengan activos inmuebles, son pasivos del impuesto a la propiedad inmobiliaria, conocida como IPI en República Dominicana. Sin embargo, si un proyecto va a ser desarrollado dentro del fideicomiso, se puede solicitar una exención por un periodo de 3 años. En cuanto al IVA, en Dominicana el ITEVIS, todos los fideicomisos tienen que cubrirlo en la medida en que tengan contratos de servicios o ventas de productos. Pero en el caso de los fideicomisos de vivienda de bajo costo, también hay una importante exención de este IVA. En caso de la ganancia de capital, pues no se paga ganancia de capital o ganancia ocasional, como se refieren a algunos países, al momento de aportar el inmueble, pero si ese inmueble aportado luego no es transformado y es vendido, sí hay una ganancia de capital. Si el inmueble aportado es un solar y luego se hace un desarrollo inmobiliario y se vende, tampoco hay ganancia de capital. Y la norma también establece una exención para los activos, que aquí en la República Dominicana la tasa es de un 1%. Y eso no deja de ser un incentivo importante también para varias empresas. Entonces, básicamente, esto es un resumen que les muestro acá, el 3% de impuestos sobre de la transferencia, que, como ustedes saben, en muchos países no procede, y aquí estamos impulsando para que ocurra lo mismo, pero el régimen aplicado al momento de constituir el fideicomiso es el régimen ordinario. Si es un inmueble, 3%, si es una propiedad mobiliaria, un 2%, salvo que haya una exención establecida en la ley, como los casos que ya hemos visto. Este 3% aplica obviamente en el caso del que sea el fideicomiso que adquiera una propiedad, y luego a la salida ya hemos visto cómo opera un poco, ¿no? Ese 10% de impuestos sobre la renta y los casos en que se paga y no se paga la ganancia de capital. Visto esto, y teniendo quizás sobre la mesa los componentes esenciales de la figura, pues sería interesante ver algunas estructuraciones en las que incluso con Antonio hemos tenido la posibilidad de estructurar, y otras que hemos visto en el mercado local. Pero es importante también empezar por reconocer la necesidad que hay en el mercado local. Cuando un inversionista quiere iniciar un proyecto, tiene 2 formas de hacerlo. O buscando deuda o aportando capital. El mercado dominicano pues es bastante, digamos, tradicional, en términos de que hay una banca que es altamente regulada. Hay un mercado de valores que, como les comentaba, tiene productos muy limitados, y hay escasos mercados alternativos a los cuales acceder a capital. Hay otras limitaciones también. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Doing Business Report de República Dominicana, nosotros nos colocamos en cumplimiento de contratos en lugar 133, en resolución de controversias 124, en protección a los inversionistas minoritarios muy atrás en el 143, en la obtención de crédito pues tenemos un 119, es decir que hay retos importantes que enfrenta el emprendedor y la empresa dominicana, o cualquier inversionista extranjero que quiera invertir en República Dominicana por el ambiente y el ecosistema regulatorio local. Yo argumento que cada uno de esos puntos son altamente mejorados a través de una adecuada estructuración del fideicomiso, ¿no? Y hemos visto varias, ¿no? Les pondré aquí un ejemplo. Cumplimiento de contrato. En caso de incumplimiento, el fideicomiso de garantía permite que las partes puedan estipular de antemano
qué pasa en el caso de incumplimiento y por lo tanto actuar conforme, en vez de tener que encauzar una demanda judicial con los costos y tiempo y la incertidumbre esto genera, ¿no? Igualmente, aunque en República Dominicana existe una ley reciente muy buena de reestructuración mercantil, con plazos muy rigurosos, buscando preservar el activo de la empresa en crisis, lo cierto es que sigue siendo un procedimiento muy lento y muy costoso. El fideicomiso, con buenas reglas de liquidación, con buenas reglas, digamos, de rescate del patrimonio de la operación, puede servir muchísimo para mitigar el evento de que un negocio no funcione dentro del fideicomiso. En cuanto a los derechos de los inversionistas minoritarios, una de las grandes ventajas del fideicomiso es que un derecho fiduciario, ser fideicomitente, un aporte numerario en un fideicomiso, no es un peso o un derecho a voto. Un peso no tiene que ser un derecho a voto. Un peso puede ser derecho a 10 votos. 0 pesos puede dar derecho a voto. Es decir, el marco para diseñar gobierno corporativo dentro de un fideicomiso es sumamente abierto. Claro que la ley dominicana de sociedades de comercio permite cierta flexibilidad, pero evidentemente que hay regulaciones por cada tipo de sociedad respecto a qué tipo de consejo, comité y asamblea tiene que cada sociedad respetar. En el caso de fideicomiso, esto totalmente es tabula rasa, ¿no? Y puede perfectamente encajar según las necesidades de las partes y constituir las reglas de gobierno corporativo conforme lo demande el negocio, las garantías que se quieran otorgar y la misma tranquilidad de los inversionistas. O sea que en eso, rápidamente en esos 3 elementos, el fideicomiso puede aportar y mejorar el perfil país de República Dominicana. Y claro, esos 3 elementos tienen como consecuencia permitir que las empresas puedan acceder más fácil a crédito, que tampoco tenemos ahí una muy buena posición. Y esto es muy interesante porque el reconocimiento de la figura también ha sido dada por las autoridades monetarias dominicanas. El caso de la Junta Monetaria, que es el órgano regulador máximo del sistema financiero dominicano, emitió una resolución donde incluso acogía figuras fiduciarias que no estaban expresamente establecidas en la ley y hace referencia particularmente al fideicomiso, por ejemplo, de fuente de pago, ¿no? Un fideicomiso en el que se traspasan los flujos de una empresa, de un contrato, esos flujos futuros, se traspasan al fideicomiso para que el fiduciario aplique los pagos según el orden de prelación que se establezca en el acuerdo. Otro elemento importantísimo, los activos dentro del fideicomiso tienen un mejor perfil de riesgo para el regulador bancario, por lo cual tienen, digamos, mitigan provisiones que tendrían que pagar si esos activos no estuvieran dentro de un fideicomiso. Lo mismo sucede evidentemente con el fideicomiso de garantías, ya que este fideicomiso permite que se establezca un procedimiento de enajenación de común acuerdo entre las partes, haciendo que una entidad bancaria tenga mayor certeza de la posibilidad de recuperación de su crédito. En general, los fideicomisos de flujo, que no son garantía admisible dentro del reglamento de evaluación de activos, sí lo son si están dentro del fideicomiso. Los activos mobiliarios tienen un mejor perfil de riesgo, y cuando digo esto significa que tienen, digamos, mitigan las provisiones mayor dentro de un fideicomiso que si estuvieran fuera. Y lo mismo sucede con los activos inmobiliarios que regularmente mitigan a un 80% las provisiones, pero dentro de un fideicomiso pueden alcanzar hasta un 95%. Y lo importante de esto no es solamente que es más barato para el banco prestar, sino que de cara al inversionista, a esa empresa, a ese emprendedor, pues tiene acceso a mayor crédito si el activo dado como cobertura tiene una mejor apreciación conforme al reglamento de evaluación de activos. O sea que es una herramienta en ese sentido con mucha potencia. Algunos ejemplos prácticos quizá que podría darles a ustedes de estructura que hemos trabajado. Por ejemplo, el caso de un empresario que tenía el interés de comprar una máquina cuyo valor era de $1 millón. El suplidor solamente daba 90 días de pago, ¿no? Pero esto es un monto muy importante. La operación pudo darse porque finalmente el vendedor de este aparato, de esta maquinaria,
entró al fideicomiso como fideicomitente. El fideicomiso monitoreaba la facturación y el uso del equipo, recibía los flujos a través del fideicomiso y evidentemente que esos flujos servían para pagar el capital aportado por ese inversionista, ¿no? Es una manera, número uno, de que esa clínica puede, en ese caso era una clínica, está hablando de un equipo médico, pudo finalmente dar ese servicio, y en segundo lugar, el vendedor, el suplidor, se abrió todo un mercado porque a través de esta figura pudo, digamos, que financiar equipos que son de muy difícil venta por el costo que representan. Y hemos tenido experiencias similares porque este suplidor puede ser o un acreedor que reciba pasivamente las cuotas establecidas de facturación en el fideicomiso, o puede irse a riesgo y ser efectivamente un socio de este operador, ¿no? Otro ejemplo interesante, una empresa buscaba un préstamo de 100 millones de pesos, en este caso, a alrededor de 20 millones de dólares, a 10 años, pero su calificación era no muy buena, digamos C. De manera que buscando el crédito sola como ella, pues no iba a acceder al mismo. La solución fiduciaria fue: vamos a aislar este activo valioso que tiene esta empresa, que en este caso era un contrato a largo plazo de un pagador con muy buena calificación de crédito. Vamos a pasar este contrato y los flujos subsecuentes al fideicomiso para que, según el orden de prelación, se solvente la operación esencial y al mismo tiempo se pueda repagar la deuda, y finalmente tuvo una aprobación de 75 millones de pesos. Otros ejemplos, ya para finalizar y quizá escucharlos a ustedes, los fideicomisos de control accionario, como les comentaba, la flexibilidad en términos del diseño de las estructuras de gobierno corporativo a través de fideicomisos es riquísima. Hay ejemplos y experiencias locales de grupos empresariales que han decidido formar su matriz a través de una empresa o a través de un fideicomiso de control accionario con resultados muy positivos. Les comentaba que el fideicomiso de inversión en República Dominicana ha abierto un mercado para la estructuración de instrumentos financieros alternativos para inversionistas que buscan diversificar su portafolio, incluso con rentabilidades mayores, evidentemente a mayor riesgo. Se puede citar casos como, por ejemplo, la titularización de las facturas de las generadoras eléctricas y otras deudas del Estado, que no puede dejar de pagar porque son esenciales y por lo tanto pueden considerarse de bajo riesgo, pero al mismo tiempo tienen una alta rentabilidad. Otros casos son los fideicomisos de levantamiento de capital privado para estructuración de proyectos, la realización de activos inmobiliarios en el sector bancario, esos bancos que tienen activos inmobiliarios y que por lo tanto tienen que provisionar hasta el 100% del valor de los mismos. Se ha visto en el fideicomiso un mecanismo para poder solventar esta carga. Y a pesar de algunos escollos que tiene el fideicomiso de planificación sucesoral, visto el fideicomiso como un fondo patrimonial, hay varias estructuras de family office que también son de mucho interés y están creciendo en el mercado dominicano. Bueno, de mi parte yo lo dejo ahí. Voy a ver todas las preguntas de ustedes. Agradezco mucho la atención. Espero que esto sea de su utilidad. Estimado Michel, muchísimas gracias por la presentación. Como dices, estamos en este momento entonces abriendo espacio para preguntas. Si quieren pueden directamente activar el micrófono y hacerla, o también a través del chat que tenemos a su disposición para que nos escriban. Bueno, por acá ya tenemos la primera pregunta de Laura Feliz. Nos dice: excelente resumen, Michel. ¿Qué impacto entiendes tendrá la ley número 4520 de garantía mobiliaria para el desarrollo del fideicomiso de garantía de República Dominicana? Muchas gracias, Laura. Un placer saludarte. Es una muy buena pregunta. Lo primero es que la ley está genial en términos de que va a llenar un vacío que existía. Si bien el fideicomiso de garantía podía dar cobertura para activos mobiliarios, había un vacío legal, porque ninguna legislación estipulaba a quién yo le doy la garantía
fiduciaria de ese activo mobiliario, me van a dar la fuerza pública para ejecutarlo, me lo va a reconocer un juez de paz, me lo va a reconocer el tribunal competente a la hora de que yo quiera ejecutar y recuperar ese activo, porque finalmente el tema con los activos mobiliarios es que no están en posesión del fiduciario. La titularidad la pueden tener, pero no la posesión. Entonces, en algún momento va a haber que buscar la fuerza pública, por ejemplo, para la efectiva ejecución. Eso era un vacío bastante grande que no se suplía con la ley de fideicomiso solamente, y que con esta nueva ley de garantías mobiliarias entiendo yo que va a traer muchísima claridad. Lo más importante por lo pronto es que ya pueda conformarse el registro, ¿no?, en el Ministerio de Industria y Comercio, para poder empezar esa parte, porque todavía entiendo que no está operativo. Mientras nos hacen alguna otra pregunta. Quizá pueda agregar, pues la pregunta de Laura me hizo pensar en algunas cosas que tengo aquí incluso en mis notas. Y es que, aunque la figura del fideicomiso, digamos, tiene una ley fundamental, que es la ley de mercado hipotecario y fideicomisos, hay otras legislaciones que le han ido reconociendo y atribuyendo funcionalidades muy importantes. Ya citamos el caso del Reglamento de Evaluación de Activos de la Junta Monetaria, pero también, por ejemplo, la Ley de Garantías Mobiliarias, que gracias a Laura por mencionarla, la Ley de Alianzas Público-Privadas, aunque no menciona específicamente el fideicomiso, no hace exclusiva las alianzas a través de fideicomisos, es evidente que este sí sugiere que como una buena práctica estas se materialicen a través de vehículos de garantía y idealmente patrimonios autónomos, dentro de los que evidentemente el fideicomiso tiene un gran perfil. La ley de reestructuración mercantil también en República Dominicana, que es de 2015, establece un procedimiento a través del cual los procedimientos de reestructuración y liquidación puedan llevarse a cabo a través del fideicomiso. Y otras leyes que estamos esperando también muy ansiosamente son la ley de gestión de residuos sólidos. En México hay una experiencia interesantísima con la estructuración de fideicomiso de gestión de estos residuos sólidos, porque hay mucho potencial de negocio, ¿no? La generación de energía alternativa a través de residuos sólidos es importantísima, y por lo tanto aquí y se prevé la utilización de fideicomisos para la gestión de todo este tema. Y también la ley de factoraje, que está pendiente de aprobación, va a contener aspectos importantes para el fideicomiso. Muchas gracias, Michelle. La siguiente pregunta viene de ICG El Salvador, que dice, ¿qué sucede si alguien entrega un bien y este tiene deudas o financiamientos que aún tiene que saldar? ¿Qué debe seguir para ser aprobado como fideicomiso o entrega con el bien la deuda? Bueno, los bienes que estén amparando o dando cobertura de deudas pueden pasarse un fideicomiso bajo ciertas condiciones. La primera es manifestarlo en el contrato. Ustedes saben que una de las cláusulas de nulidad del contrato es que el fideicomitente tiene que declarar que el activo es lícito y que no lo está haciendo en fraude a terceros o acreedores. Y eso implica, por lo tanto, una obligación positiva de divulgar si el inmueble o si el bien tiene algún gravamen. En caso de que ello sea así, lo otro que procede es notificar al acreedor de que el inmueble está cambiando de titularidad a, digamos, a una titularidad condicionada, y evidentemente el fiduciario tiene que respetar ese gravamen y dar garantía en caso de un evento de incumplimiento de quien aporte el inmueble. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas, entonces quiero darle paso a nuestro presidente Edgardo Búcaro. Muchas gracias, Andrea. Únicamente quiero externar nuestra total gratitud en nombre de la Junta Directiva, de todo ICG, a nuestros socios de ICG República Dominicana, especialmente a Antonio Palma, con quien tuvimos la gentileza de coordinar hace algunos días ya este evento, y debo decirlo, me quiero permitir la oportunidad, Michelle, de decirte directamente que estoy altamente complacido con tu participación, me siento muy satisfecho.
He disfrutado escuchándote, ha sido muy amplia, muy clara, es evidente el enorme dominio del tema que tienes, es muy interesante y esto nos permite, como yo dije al inicio, este es un tema que probablemente algunos no manejamos en la perfección, pero ha sido tan claro, tan específico que nos da con certeza la idea de que podemos contar contigo en caso que necesitemos tu apoyo. Eso es algo formidable, así es que te agradezco ampliamente la voluntad de ayudarnos, de apoyarnos. Esperamos, como te dije al inicio, de que empezáramos este evento, que ojalá no sea la única vez, sino que este sea el inicio de una muy buena relación de negocios entre todos nosotros. Así es que, de nuevo, agradecerles. No vamos a utilizar mucho tiempo, queremos respetar el tiempo. Estaba programado justo, nos queda 1 minuto para terminar el tiempo. A lo mejor casi siempre se quedan preguntas que poco a poco motivamos y la gente va preguntando. Pero por los tiempos no queremos abusar y entonces si hay preguntas haremos como hemos hecho en otras ocasiones. Alguien después se tome el tiempo de mandar a comunicaciones sus preguntas y entonces nosotros las trasladamos directamente a Michelle y en su momento las compartiríamos con el resto de socios o amigos que nos han acompañado. Agradecerles a todos, especialmente a nuestros amigos que hoy han entrado con nosotros a apoyarnos, a escucharnos, a participar. Recién estamos abriendo poco a poco este evento para clientes. Siempre hemos utilizado este medio para, digamos, capacitaciones internas, compartir los conocimientos entre los socios y colaboradores de la firma, pero en vista de esta situación queremos empezar a abrir. Quiero decirles que igual espero invitarlos a todos porque dentro de 15 días igual vamos a hacer un nuevo evento abierto. En este caso, desde ya a todos los que están, quiero invitarlos. Espero que podamos contar con su presencia. El tema específicamente tiene que ver con las deducciones de los gastos del impuesto sobre la renta, especialmente los efectos que está generando COVID-19 y el impacto que nos va a generar en este ejercicio fiscal para cuando declaremos la renta el próximo año. Entonces, por lo tanto, solo quiero comentarles a manera de comercial también, ya se dieron cuenta la calidad de expositores que tenemos, así nos lo ha demostrado ampliamente el licenciado Camacho, pero obviamente también quiero aprovechar a mencionarles que en el próximo evento tendremos como invitado al ex jefe de la División de Fiscalización de la Subdirección de Grandes Contribuyentes de la DGI de aquí de El Salvador. Así es que es una persona con amplio conocimiento y bagaje dentro de la administración tributaria, quien nos va a compartir los criterios técnicos y legales, como bien lo ha mencionado también Michelle en su exposición, que los abogados pues, no podemos dejar pasar los textos de la ley, es fundamental, y obviamente aquí vamos a hacer un mix entre la parte legal y la parte contable, porque el ámbito tributario obviamente nos interesa a los que somos empresarios, a los que manejamos las empresas, y no solo a eso, a todos, porque todos finalmente tributamos ante el Estado. Así es que dependiendo de las deducciones que hay en cada país, pero vamos a hablar de la universalidad de la deducción de gastos. Así es que los invitamos y nuevamente agradecerles su apoyo y participación. Les cedo la palabra para cerrar a ustedes, Santiago y Andrés. Gracias, Edgardo. Exactamente, muchas gracias a todos. Voy a darle la palabra al licenciado para que se despida. Antes, invitarlos a todos a que estén pendientes de estos webinars y de toda la información de ICG. ICG International Consulting Group es una organización con más de 25 años, con empresas de auditoría, de negocios internacionales, de abogados, jurídico, que está justamente haciendo estos webinars y demás para poder llevar la información hasta sus casas, hasta donde ustedes están en estos momentos. Para más información pueden ingresar al sitio web icgbusiness.com y encontrarnos en nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn y Facebook como ICG, en Twitter como ICG Global. Entonces esperamos que a través de nuestros canales de comunicación pues se mantengan informados, conozcan un poco más de nosotros y de todas las oficinas en estos 23 países, donde forma parte justamente República Dominicana. Y pues nada, feliz fin de semana. Licenciado, lo dejo a usted cerrar. Muchas gracias. Bueno, gracias Miguel, gracias a todos por participar. La verdad que Michelle, una vez más, te felicito ante el continente y orgulloso de ti, orgulloso de ti. De verdad que nos quedamos muy satisfechos con tu presentación. Tengo muchos comentarios en privado, públicos. La verdad que, como decimos nosotros aquí, la verdad que
valió la pena escucharte, valió la pena recomendarte. Estamos muy satisfechos de ti. Muchas gracias a ti, Antonio, por la invitación. Para mí ha sido un honor, ¿no? Por poder compartir con ustedes en esta sociedad tanto prestigio a nivel regional. Agradezco muchísimo la oportunidad y claro que sí, cuenten conmigo cada vez que lo necesiten, que yo con mucho gusto dentro de mis medios, muy abierto a colaborar, como tú y yo siempre lo hemos hecho, Antonio. Así que les mando un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Feliz tarde a todos.